Hola amigos de Alfa y Omega, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa y ahora sí a esta nueva sección que ya habíamos adelantado el año pasado o a principios de este año, que quería agregar dos nuevas secciones más. Una había sido la de los personajes destacados bíblicos y había agregado una sección más que no tenía planeado agregar, pero se dio así. Y entonces, por fin me llevó bastante tiempo comenzar a darle esta introducción, como tenía otros proyectos y demás, me costó bastante comenzar con este, pero por fin se dio, sí, gracias a Dios, pudimos comenzarlo. Entonces vamos a estar tratando acerca de la vida del rey David, de la vida del rey David, casi sale una redundancia, sí, pero Eh, vamos a ir viendo programa a programa. Hoy vamos a estar haciendo una introducción, cómo, cómo llegamos al rey David, cómo es que David nace, cómo se dan las cosas para que se produzca el nacimiento del rey tal vez más famoso de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta introducción. Vamos a hablar un poco acerca de Ruth, eh, y de otros personajes también que, como dije, hicieron que se dé todo. Obviamente Dios está detrás de todo esto, ¿no? Maquinando o maquinó desde hacía muchísimo tiempo para que el rey David llegara a ser quien era. Entonces, los sucesos del libro de Ruth ocurren alrededor del año 1100 antes de Cristo. Esto nos lo dice en Ruth 4, 21 y 22 leemos que Booz, quien se convirtió en el marido de Ruth, engendró a Obed con Ruth su esposa, quien era una moabita, y Obed a Isaí e Isaí a David y a sus 7 hermanos mayores. Sin embargo, según podemos leer en la historia de David, su familia era bastante pobre. Y eso me llamó mucho la atención cuando leí la historia de David, porque si volvemos hacia atrás y leemos el libro de Ruth, encontramos en que en el capítulo 2, el versículo 1, con que Booz era un hombre rico, un hombre pudiente, alguien que tenía personas trabajando para él, se dedicaba a distintas actividades y que era alguien que tenía riquezas. Pero en tan solo 3 generaciones se perdió toda esa riqueza, porque, como dije, eh, leemos en la historia de David que su familia era humilde, eh, que David tuvo que llevar eh, queso y alimentos a sus hermanos que estaban en el frente, o sea, no eran personas que estaban bien colocadas. David tenía que ir a cuidar las ovejas de su padre. No estaba todo bien, eh, no era una familia pudiente ni mucho menos. Según el nuevo diccionario de la Biblia, entre las páginas 174 y 175, en la sección que habla sobre Booz, nos dice que según una tradición judía, ¿sí? Booz era de 80 años cuando se casó con Ruth, quien tenía 40 años. De su unión nació Obed y Booz murió al otro día de la boda. O sea, Ruth quedó embarazada esa noche de la boda y Booz fallece. Por lo que algunos podrían intentar decir que era como si fuese una viuda negra, ¿no? Que se aprovechó de la buena voluntad de Booz, pero la historia es una historia conmovedora, la historia de Ruth, ¿sí? Y que también Booz era el juez Ibzán de Belén, que tuvo 30 hijos y 30 hijas, y casó a todos sus hijos con gente de fuera de su tribu. Esto siempre según las tradiciones judías.
que en mi opinión tienden a exagerar muchas cosas, pero esto es una opinión personal, ¿sí? Que exageran, agrandan, eh, lo pueden leer ustedes, muchas tradiciones de los rabinos y de sabios y demás, exageran muchas cosas en cuanto a la historia, hacen a personajes mucho más grandes, personajes pequeños lo hacen mucho más grandes, ¿sí? Entonces, si esto fuera cierto, que este Ibzán de Belén era realmente vos, ese juez que tuvo 30 hijos y 30 hijas, se podría entender que la riqueza de vos se terminara rápidamente. Si tuviera que repartirla entre todos sus hijos esta riqueza, así sería bastante difícil que quedara algo para Ruth, o en todo caso, o Obed, su hijo, la hubiese malgastado, porque si no, la verdad que no me cierra que la familia de David fuera tan pobre. No hablo tampoco de que fueran indigentes o que pasaran verdadera necesidad, aunque su situación económica no sería de las mejores. El siguiente punto sería, el juez Samuel en ese momento era el sacerdote Samuel, de quien lleva el nombre su libro, ¿sí? Este juzgó a Israel desde el año 1076 a.C., obviamente, hasta su muerte en el año 1017. Samuel llevaba adelante una escuela de profetas que me puse a estudiar bastante este tema de la escuela de profetas que llevaba adelante Samuel, una sección muy interesante. Y al momento de ungir a Saúl por rey, había sido juez durante 26 años, sido simultáneamente juez, eh, habiendo simultáneamente juez y rey en Israel hasta la muerte de Samuel en 1017, que entonces Samuel sería el último juez de Israel. Dios podría salvar a su pueblo si tan solo le siguieran a él por medio de los jueces, o sea, si hubiese una sucesión de jueces eh, que continuaran esa línea, pero sin embargo el pueblo prefirió un rey como las demás naciones. Debemos destacar que los hijos de Samuel no siguieron el camino de su padre. ¿Sí? Leamos rápidamente 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No nos dice nada que Samuel había envejecido. eh, o sea, nos dice que este Samuel había envejecido, pero solo por lo que pude corroborar con este diccionario bíblico, el nuevo diccionario bíblico, y cotejar con otros datos, Samuel tenía tan solo 46 años, no era para nada un anciano. Si lo llevamos a los años o las edades que manejan los personajes de la Biblia, 46 años se podría decir que estaba apenas entrando en el vigor de su juventud, más o menos, ¿no? Porque él nació en el año 1096, como dije, y el pedido del pueblo por un rey fue en el año 1050. Entonces es bastante particular esto, ¿no? Creo que Samuel hubiese envejecido, está bien, tenía bastantes problemas Samuel con los distintos, con el pueblo, con sus hijos, entonces tenía situaciones que le hacen sacar canas a los hombres bastante rápido, ¿no? Luego el siguiente punto, Saúl fue ungido como rey por Samuel en el año 1050, como dije recién, y su reinado duró 40 años. Pero su reinado estuvo marcado por guerras sin descanso, guerra contra los amonitas, contra los filisteos, y en el capítulo 1 Samuel capítulo 14, versículos 47 y 48 nombra otros pueblos contra los que luchó.
Igual en 47, la parte B del versículo 47, igualmente nos dice que siempre salía vencedor. Leámoslo rápidamente. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 47. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Sin embargo, no nos dice como en Segunda Reyes, capítulo 18, versículo 7, hablando acerca del rey Ezequías, dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. El rey se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces, no, no nos dice igual que así como este rey Ezequías, y Jehová estaba con él, porque Jehová no estaba con él. Si bien protegía a su pueblo, protegía a la nación de Israel, pero Dios no estaba con Saúl. Él se había apartado, lo veremos ya en el próximo programa, de cómo se había apartado Saúl de Dios y, y había caído en desgracia, ¿no? Pero, ¿por qué? Esto nos dice en el versículo 6, y es lo más importante. ¿Por qué Dios estaba eh, con Ezequías? El versículo 6 de Segunda Reyes capítulo 18 dice, porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. No se fue con dioses extraños, no hizo lo que quiso como lo hizo Saúl, sí, que ofreció sacrificios a Dios sin que estuviese un sacerdote presente. Entonces, si bien Saúl prosperaba, Dios no estaba con él. Y para que seamos duraderos, para que nuestra simiente sea bendecida, debemos seguir a Dios. No, no hay otra alternativa, no hay otra forma. Así tendremos una vida completa, seremos largos de días, como nos dice la Biblia, llegaremos a una buena vejez y viviremos en paz. Entonces, siguiendo el lineamiento, tal vez lo que más destaca de su reinado es que hubo guerra encarnizada contra los filisteos durante todo su reino. Sin embargo, fue desechado durante la guerra contra los filisteos cuando Samuel tardaba en llegar. Saúl hizo sacrificios, entonces Samuel le confirma que sería desechado. Aunque el capítulo 15 lleva por título Saúl desobedece y es desechado, él había sido desechado muchísimo tiempo antes. Debemos tener en cuenta que este título que le pusieron los biblistas muchos siglos después no se encuentra en la Biblia original. Recordemos que la Biblia o los rollos eran solamente rollos escritos sin puntuación, estaban, como sabemos, escritos en hebreo, no tenían signos de puntuación más allá de algún punto aparte o punto seguido, pero si investigan un poquito o aquellos que tengan un poco de conocimiento sabrán que la Biblia ni siquiera tenía signos de puntuación como lo conocemos nosotros como comas o puntos o como ni siquiera vocales. El hebreo antiguo ni siquiera tenía vocales, que esto lo fueron agregando después, creo que fueron los masoretas, lo agregaron para que sea más fácil su comprensión, pero originalmente no tenían. Por eso muchas palabras hoy es muy difícil de entender o de interpretar, ¿sí? Sin embargo, como dije, estos títulos que tienen nuestras Biblias hoy pueden diferir de Biblia a Biblia, o de versión a versión. Sin embargo, son bastante parecidos unos con otros, pero como dije, este capítulo 15 lleva por título Saúl desobedece y es desechado. Él había sido desechado muchos años antes, porque los títulos no lo incluían en el idioma original, pero se lo debemos eh, a Robert Estienne, que fue en el siglo XIII, que dividió, dividió la Biblia en capítulos, pero no le puso los nombres a los títulos, él lo dividió en capítulos, para que así fuese más fácil encontrar una porción de la escritura.
Así que quién le puso los títulos a los capítulos es algo que desconozco. Por lo general, casi en todas las versiones llevan, como dije, el mismo título. Algunos capítulos pueden variar, ¿sí? Leamos entonces 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, es decir, más atrás. Recién estábamos diciendo que fue en el capítulo 15, pero fue en el capítulo 13, el versículo 14, dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, según la cronología que sigo, no recuerdo ahora bien el nombre de la persona que hizo esta cronología, eh, dice que fue en el año 1048 antes de Cristo, es decir, que aún faltaban 8 años para que naciera David. Es decir, como dije al principio, Dios estaba detrás de todo esto y lo estaba llevando a cabo ya mucho tiempo antes de que David naciera. Y lo que más me impresionó de todo esto fue que hacía solamente 2 años, 2 años que Saúl reinaba en Israel, porque si leemos en 1 Samuel 13:1, este nos dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y ocurre lamentablemente este hecho que hizo que desde ese momento Saúl comenzara a desviarse y a convertirse en un tirano, como iremos viendo en el próximo programa. Luego se volvió a equivocar contra Amalek, como dije en el capítulo 15, que Saúl desobedeció, el mandato de Dios, que de no perdonar a nadie, que Dios le dijo que no perdonara absolutamente a nadie, ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños de pecho, ni a los animales. Pero lo que hizo Saúl fue perdonar la vida del rey Agag y a lo mejor del ganado, porque él dijo, bueno, vamos a ofrecer holocaustos con estos animales, ¿sí? Entonces Saúl se enfrentó a Samuel declarándole que su reino había sido traspasado y nunca más volvió a verle. Y en el próximo programa veremos si Saúl se había convertido en un tirano desde aquí. El siguiente punto, y aquí es donde entra en juego David. Como dije, él nace alrededor del año 1040 a.C. y era el menor de 8 hermanos, como dijimos anteriormente. A diferencia de otros reyes que son nombrados en la Biblia, el nombre de la madre de David no se registra, a pesar de ser posiblemente el rey más famoso de la Biblia. Y esto es muy importante y muy interesante a la vez, porque tenemos solamente dos porciones de los salmos que nos dicen lo siguiente acerca de la madre de David. Dice el Salmo 51, versículo 5: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y de esto se ha desprendido una batahola de porciones de cualquier teoría loca eh, acerca de la madre de David. Se dice que posiblemente fue una prostituta o una esclava. Me inclino más por esta última opción o esta opinión de que era una esclava. Porque cuando Samuel visita a Isaí para elegir a algunos de sus hijos, David no se encuentra en la casa, sino que pastoreando las ovejas, es decir, un trabajo de siervos. Pero podríamos decir también que Saúl había salido a buscar las asnas de su padre al desierto cuando tuvo ese encuentro con Samuel. Es cierto, sin embargo, su padre le dice que tome algunos de sus criados y salga a buscar las asnas. Es un poco distinto como lo que ocurre con David. Y el Salmo 69, versículo 8: Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Esta otra postura
se refiere a que David fue escarnecido, no solo por sus enemigos, sino incluso por sus familiares más íntimos. Esta otra opción puede ser que la madre de eh, David murió durante el parto y fue criado sin madre. Pero como dije, me inclino a pensar más que su madre era una esclava y no la esposa oficial de Isaí. Y tampoco es tan descabellada esta teoría porque muchas de las mujeres de la dinastía del Señor Jesús no eran de la mejor familia o serían consideradas santas, ¿no? Tenemos el caso de Judá y de Tamar, quien era en primer lugar su nuera, y luego todos sabemos lo que ocurrió, que al morir sus hijos, él no le quiso entregar al menor, entonces ella se viste de prostituta, tienen relaciones, ella queda embarazada, es una cuestión bastante horrenda lo que ocurre allí, pero vemos también que dentro de la genealogía del Señor Jesús pasaron cosas bastante raras, ¿no? Y luego tenemos a Rahab, quien sí era una prostituta, sin embargo, fue justificada por obras. Esta fue la madre de Booz y tatarabuela de David. Incluso Betsabé, quien tuvo a Salomón, había sido la mujer de Urías, que veremos bastante más adelante, ¿sí? O sea, como dije, la genealogía del Señor Jesús está compuesta por personas bastante terribles también, ¿no? Y siguiente punto, aquí podríamos ver el árbol genealógico desde David hasta Booz, su bisabuelo, el nombre de sus hermanos y demás. También me llamó la atención que la Biblia no diga nada sobre la muerte de Isaí, siendo el padre del rey de Israel, ¿no? ¿Acaso David no lo lloró como hizo con Saúl y Jonatán? La llegada del rey David fue por una necesidad de un rey conforme al corazón de Dios, pero es bastante particular. eh, el- la verdad es que el tema de los reyes con sus familiares, con sus progenitores, ¿no? Eh, no se tiene mucha en consideración, si bien hay algunos reyes que gobernaron junto a su madre. No recuerdo ahora bien el nombre de este rey, pero lo voy a buscar después y se lo voy a poner acá abajo. Em, y se cree también que David y Salomón fueron corregentes durante algún tiempo, cuando ya David estaba muy anciano, ya no podía gobernar muy bien, ¿no? Ya como que estaba en sus últimos tiempos y Salomón fue quien empezó a tomar las riendas del reino. Siguiente punto, en Primera Crónicas, Esdras escribe a manera de que todos saben y entienden quién fue David. O sea, no había necesidad de escribir acerca del nacimiento, eh, es decir, no cuenta muchas cosas sobre David, por ejemplo, sobre su juventud, cómo llegó a ser rey, la batalla contra Goliat, su unción por parte de Samuel. Tampoco cuenta sobre la vida de Samuel, es decir, pasa por alto muchísimas cosas. Por lo tanto, hay muchas cosas en Crónicas o sea, que el libro de Crónicas da por sentado que todos conocían y se enfoca en otros aspectos, por ejemplo, la centralidad de la música y la alabanza establecidos por David, pero ya llegaremos a ello. O sea, destaca otras porciones o otros aspectos del reinado de David que Primera y Segunda Samuel no le toman mucho en cuenta, ¿sí? Eh, También acerca del linaje real de la tribu de Judá, como se lo ve en Segunda Crónicas, donde no habla acerca de los reyes del norte o de Israel, o apenas son nombrados, ¿sí? Y por último, Saúl y David reinaron la misma cantidad de años. Eso también es un dato que me pareció muy relevante y muy interesante. Eh, Sin embargo, la Biblia destaca largo y tendido acerca de David y de cómo éste fue de acuerdo al corazón de Dios. Me pareció raro porque a pesar de que dura la misma cantidad de años, duraron sus reinos, pero muy poco acerca de Saúl.
Y el final de Primera Crónicas nos dice que hubieron otros libros donde se relata acerca de la vida de David. Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Estos hechos, estos dos últimos libros perdidos, aunque no debemos desesperarnos, ¿sí? Dios nunca permitiría que su mensaje se perdiera, por lo que los libros perdidos de estos profetas pudieran ser importantes, tanto a conocimiento, eh, podría haber sido muy interesante haber leído estos libros de Gad el Vidente y del profeta Natán. Sin embargo, no perdimos, no, conocemos básicamente todo lo que hizo el rey David. Entonces, el propósito de Dios lo encontramos entre estas dos tapas, ¿sí? Si bien sabemos que otros libros, como del apóstol Pablo, que escribió una otra carta a los tesalonicenses, que se cree que debió ser originalmente Primera Tesalonicenses, aunque perdida para siempre, el mensaje de Pablo y el propósito de Dios por medio de la vida del apóstol sí se cumplió, sí. Y es inevitable pensar en cómo el rey David pasó a la historia mundial, ¿no? No solamente cristiana o judía, sino mundial, ¿no? Y se convirtió en un personaje épico, como si fuese, no sé, la verdad, Hércules o personajes eh, que todos conocemos, como, eh, sí, ¿no? Otros personajes que cualquiera conoce a través de la historia, conocido por sus hazañas, por sus aventuras, por sus conquistas, por sus obras, por sus batallas, las composiciones musicales y poéticas, etcétera, etcétera, ¿no? David es digno de su nombre, ¿sí? Fue un conquistador y que aún hoy sigue conquistando corazones a través de las páginas de la Biblia, las cuales nos muestran a un pastor, a un defensor de los débiles, pequeño en su casa, pero grande ante los ojos de Dios, a pesar de las faltas que éste pudiera tener. Es decir, nos muestra que errar es humano y que Dios es misericordioso con quien lo ama con todas sus fuerzas, aun a sabiendas de que somos pecadores, y su historia es la fiel realidad de lo que podemos llegar a ser si consagramos a Dios nuestras vidas. Al inicio, ya para ir terminando, al inicio del comentario sobre David en la Biblia del estudio del expositor, relata lo siguiente. Así como la historia del advenimiento de la monarquía israelita comienza con el relato del ascenso de Saúl, así también la historia del establecimiento de esa monarquía comienza con el relato del ascenso de David. En este caso, sin embargo, el auge de la segunda está tan íntimamente relacionado con el declive de la primera que ocupa mucho más espacio en la narración. Si a veces la historia de Saúl y David se cruzan, otras veces siguen su propio camino, solo para entrelazarse una y otra vez en lo que Fockelman llama destinos cruzados. El resultado constituye una de las secciones más fascinantes de todo el corpus de Samuel. Entonces, espero le haya parecido interesante esta primera introducción al libro o a la historia de David más propiamente, esta nueva sección que vamos a estar comenzando y que puedan seguir los programas. Espero le haya parecido muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.